Profesor, buenos días, compañero, buenos días. Nosotros somos de Grupo 1 y esta es la primera exposición. Avanza, avanza, por favor. Los integrantes, Daniel Jesús Puma Díaz, Néstor Axel Guamaní Castelo, Gabriel Fernández Suárez de los Ríos, Fiorella Aguirre Villafuerte y mi persona, Romía Miguel Atajal. Como objetivo general, tener el óptimo desarrollo de nuestro diseño geográfico en la ubicación que es la cordillera de Vilcabamba en el distrito de Tambo de la provincia de Satipo en el departamento de Junín, colindante con el distrito de Echarate de la provincia de la Convención en el departamento de Cusco, obviamente haciendo uso de lo aprendido en la clase y también de forma individual. Para esto utilizamos el programa llamado Civil 3D y aplicando los métodos y cálculos correctos. Como objetivo específico, realizar los cálculos de nuestro diseño buscando un óptimo diseño de acuerdo al manual de carreteras. El proyecto se encuentra ubicado en la parte alta de la cordillera de Vilcabamba, en el distrito del Río de Tamo, en la provincia de Satipo, en el departamento de Junín, colindante con el distrito de Charate de la provincia de la Convención, en el departamento de Cusco. Tiene superficie de 3.060 kilómetros cuadrados y su extensión, o para poder llegar a ese lugar, se tomaría la carretera marginal Satipo-Río Negro. En lo que es en la clasificación vial, lo hemos clasificado por demanda, como cumple la función de demanda con el IMDA 720, lo hemos clasificado como segunda clase, y la clasificación por orografía lo hemos hecho, eh, lo hemos clasificado por terreno ondulado tipo 2, que va a tener pendientes transversales en el eje de vía entre 11% y 50%. Y sus pendientes longitudinales que se van a encontrar entre 3% y 6%. Como podemos ver, ahí en los planos nos indica, ¿no?, la línea gradiente, el eje de vía, ejes con curvas y las progresivas. Mi compañero va a continuar con la exposición. Buenos días, profesor. Bueno, continuando con la exposición, le voy a hablar sobre la tabla de elementos de la curva. Bueno, como se puede observar, tenemos al P1, P2, P3 y P4, donde sus radios se pueden visualizar y se ha obtenido un peralte de 6,1, 6,6, 7,1 y 7,5 respectivamente. También se puede visualizar la ubicación, la longitud, la tangente. Continuamos con la tabla de elementos de la curva. En esta tabla tenemos la distancia mínima en S y O, en donde tenemos la curva 1, la curva 2, 3, 4 y las tangentes, en donde tenemos que sí cumple en la tangente 2, en la tangente 3 y en la tangente 5, 4 que diga, perdón. Y también se puede observar que la longitud total de la carretera es de 1 kilómetro, 27 metros con 130. Tenemos la velocidad de diseño, en donde la velocidad de diseño es en la cual pueden circular los vehículos con seguridad sobre una reacción específica de una vía. Y gracias a los datos obtenidos, podemos observar que es una carretera de segunda clase, en donde nuestra velocidad es de 60 kilómetros. Pendiente máximo.
Bueno, en la pendiente máxima podemos observar la velocidad de diseño que es 60 kilómetros y nuestro plano es de una carretera que es de segunda clase y obteniendo de este plano, de esta tabla 303.01, obtenemos una pendiente máxima del 7%. El bombeo. Bueno, el bombeo es una pendiente transversal en las entretangencias horizontales de la vía que tiene por objetivo facilitar el escurrimiento superficial del agua. En nuestra tabla 304.03 observamos que tenemos el pavimento asfáltico y de nuestro bombeo, que es una precipitación mayor a 500 milímetros por año, entonces tenemos un 2,5%. En la radio. Bueno, nuestro radio de curvatura es una magnitud que mide la curvatura de un objeto geométrico, tal como una línea de curva. En nuestras tablas, como podemos observar, tenemos una velocidad de diseño de 60 kilómetros, un IP máximo de 8, una fuerza de 0,15, radio calculado de 123.2 y un radio redondeado de 125. Pero continúo con la exposición. Bueno, el ancho de calzadas, como nuestra carretera tiene una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora y es de segunda clase tipo 2, tenemos, según la tabla 304.1, obtenemos un ancho mínimo de calzada de 7.20 metros. Siguiente. En peraltes máximos, con la tabla 300.3 y teniendo en cuenta que estamos en una zona rural de tipo 2, tenemos que nuestras pendientes para nuestras curvas son para los diferentes radios, como es el radio 1, 250, tenemos peralte 6.1, para el radio 2 de 200 tenemos un peralte 6.6, para la curva 3, peralte 7.1 y para la curva 4, un peralte de 7.5, teniendo un peralte máximo de 8%. Para el radio mínimo aplicamos la siguiente fórmula, donde tomamos en cuenta la velocidad en kilómetros por hora, el coeficiente de fricción transversal, que es 2.5, recomendada por la AASHTO, y el peralte, que es adimensional, en porcentaje. Para la distancia de velocidad de parada, también tenemos que tener en cuenta la velocidad de diseño, el tiempo de percepción, el coeficiente de fricción y también la pendiente, donde obtenemos una distancia de velocidad de parada de 77.1 metros. Aquí también tenemos la tabla 205.1, donde obtenemos que la distancia de velocidad de parada está entre 83 y 85, está entre 80 y 85 metros redondeada. Ya. Ya, en la distancia de visibilidad de sobrepaso, para una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, tenemos que en metros se daría 290. En el despeje por visibilidad, hallamos el ancho mínimo libre, con los datos obtenidos anteriormente, con un radio de 125 metros y una distancia de parada de 77.109 metros. Haciendo el uso de la fórmula en la parte inferior izquierda, obtenemos un resultado que da de 4.248, 4.248 metros en el ancho mínimo libre.
Los radios que permiten prescindir la curva de transición, como tenemos una carretera de tercera clase y una velocidad de 60 km por hora, obtenemos que el radio será de 210. Finalmente, para hallar la longitud mínima, usamos el criterio 1, que es con la fórmula que se puede observar. Utilizamos la tabla 30209 para darle valores al J. Y como resultado, obtenemos que la longitud mínima sería de 17.11 redondeado a 17. Seguimos utilizando el criterio 2 y el criterio 3 con el uso de las fórmulas y obtenemos que el IP máximo sería de 1.2% y la longitud mínima de 17.80. Bueno, voy a hablar acerca de la longitud de transición de peralte. Como se observa, tenemos la longitud mínima del tramo de transición de peralte en metros, la de peralte final en porcentaje, el peralte inicial y la distancia del borde de la calzada, como se observa en la imagen de la fuente James Cárdenas. En las imágenes se pueden apreciar nuestra carretera y nuestros datos. En la curva 1 que tenemos un peralte de 6,10%, la longitud mínima de 173,728 y la longitud mínima redondeada. Tenemos la curva 2 con 6,60% y la longitud mínima de 62. La curva 3 de 7,10% y la longitud mínima redondeada 26. Y la curva 4 de 7,50% con la longitud mínima redondeada de 126. En el avance de los planos se puede observar en las dos imágenes la línea gradiente, el eje de vía, el eje con curvas y las pendientes. En las conclusiones, llegamos a la conclusión que la carretera ubicada en la provincia de Junín es de tipo 2, ondulada, y la cual también clasificamos como segunda clase. Debido a la orografía y demanda, obtuvimos que la velocidad de diseño debe ser de 60 km por hora. Con este dato seleccionado trabajamos a lo largo del diseño de la carretera. Concluimos que la carretera poseerá un alto índice de seguridad, ya que se está diseñando respecto a la norma establecida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por último, dado que la región tiene como temperatura anual de 25 grados centígrados con máximas de 29 a 34 grados y mínimas de 15 a 18 grados hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, nos indica que posee un bombeo de 2,5%. Para las recomendaciones, se recomienda que para la elaboración de carreteras se siga a pie de la letra las normas e indicaciones del manual de carreteras decretado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es de suma importancia para no poner en riesgo al usuario ni establecimientos aledaños. Para realizar el diseño de carretera en el programa AutoCAD Civil 3D es importante tomar en cuenta trazar la línea gradiente con una pendiente de 5%, ya que con la línea gradiente se dará inicio al proyecto. Por último, se recomienda el uso de curvas espirales cuando se encuentre que la carretera tiene un cambio de dirección notorio. Este tipo de curvas nos ayudará a reducir el peligro en la carretera para los usuarios que transiten. Como bibliografía, tenemos el manual de carreteras de JDG 2018, el aula virtual UPC y los videos en clase. Gracias.